Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en su programa Atena Digital. Hoy tenemos la secuencia de Atena Entrevista. Antes de continuar con la secuencia de siempre en este su programa, primero es desearles a todos ustedes, hoy 1 de mayo, un feliz día del trabajador. Sabemos que son momentos difíciles que está pasando en nuestro país, sabemos que estamos en una situación complicada, donde el trabajo se ha paralizado, donde ha habido suspensiones temporales de labores. Sin embargo, eso no va a impedir de que hoy al menos sea un día de reconocimiento para lo que estamos haciendo, reconocimiento para las personas que todavía siguen trabajando. Tenemos a médicos trabajando, a policías trabajando, tenemos a personas haciendo trabajo remoto desde su casa. Las madres del hogar también siguen trabajando, y también hacer cualquier tipo de quehacer en nuestro domicilio también es una forma de expresar el trabajo. Un saludo sincero y fraterno para todos ustedes. No se olviden que en Atena tenemos unos cursos que estamos sacando, que ustedes los van a poder visualizar. Los tienen ahí, el 5, el 7 y el 9 de mayo. El 5 de mayo tenemos el desalojo y la falta de pago en épocas de cuarentena. El 7 tenemos el derecho laboral, suspensión temporal y labores, y además el despido. Y el día 9 tenemos el tema de tesis de derecho. Entonces son 3 cursos que ustedes van a poder acceder. Tienen ahí el número de WhatsApp, que pueden escribir un WhatsApp. Tienen también los correos electrónicos. No se olviden de que nos pueden seguir en YouTube, en nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en Spotify. Entonces pueden ver los videos de las entrevistas anteriores o pasadas, que tuvimos al doctor Rómulo Morales, tuvimos al doctor Emilio Valareso, al doctor Pozo, tuvimos al doctor Jefferson Moreno. Tuvimos una serie de personalidades que hemos estado entrevistando, donde ustedes pueden revisar y pueden tener conocimiento de aquellos temas jurídicos de mucho interés. Además, también pueden siempre darle like a nuestra fanpage y compartir, porque la razón de ser son ustedes. Mientras ustedes nos estén acompañando, nosotros vamos a buscar salir siempre, vamos a buscar estar siempre, vamos a buscar traer las entrevistas del momento de actualidad. Y en esa suerte y en esa situación de traer entrevistas de actualidad, hoy tenemos a una invitada especial. Hoy vamos a analizar un caso sui generis, un caso diferente, un caso que ha conmovido a todo el país, un caso que ha merecido muchos reportajes a nivel nacional, un caso que ha ocupado las primeras planas de los diarios, y un caso que para muchos pueden estar a favor, para muchos pueden estar en contra, pero hoy lo que vamos a hacer es un análisis jurídico. Vamos a entrar a analizar el tema de un punto estrictamente jurídico. Vamos a apartar las emociones, vamos a apartar los apasionamientos, y vamos a buscar que hoy encontremos, o al menos tratemos de arribar a algunas conclusiones jurídicas que los pueda ayudar también a ustedes a entender el tema jurídico, porque a veces en la prensa nos cuentan el caso de un punto de vista mediático. A veces en los titulares nos cuentan el caso de un punto de vista del sensacionalismo. O a veces no tenemos una persona que nos pueda ilustrar de mejor manera sobre el caso. Entonces, por eso lo que acá buscamos en Atena Entrevista es abordar el tema de un punto de vista estrictamente jurídico. Discutiremos de repente en algunos enfoques jurídicos, no estaremos de acuerdo en algunos enfoques jurídicos, pero ya tocará hacer el análisis. Para ese tema, hoy vamos a analizar el caso de Peter Ferrari. No es el nombre que él tiene, Peter Ferrari, no es su nombre, pero es más conocido él como Peter Ferrari. Para eso hemos traído a su abogada, hemos traído a la doctora Jessica Arteaga, quien nos va a poder hablar y comentar sobre este caso. Ya la tenemos ahí en pantalla, ya la tenemos visualizando. Buenas noches, Jessica Arteaga, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla, también desearle feliz día del trabajo. Hoy es feriado, pero está usted, por lo que entiendo, igual laborando, siempre atendiendo a sus casos y a sus clientes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Ronald. Qué gusto poder compartir contigo y con todo el mundo jurídico, ¿no?
cosas, como dice, sui generis de nuestro ordenamiento legal. Y un feliz Día del Trabajador a todos mis colegas y a todos los que estamos hoy en este canal tuyo. Gracias, doctora. Doctora, lo primero que le puedo decir lo menos que le puedo decir en todo caso es que usted tiene un patrocinado polémico, tiene un patrocinado que a cualquiera le puede poner la piel de gallina. Pero en el ambiente jurídico no nos va a interesar eso, no nos interesa cómo se llame él, lo que nos interesa que es analizar el tema, analizar el contexto. Pero de por sí usted tiene un patrocinado difícil de repente de mencionar para algunos, o algunos hasta podrían formarse una montaña sobre el caso. Lo primero que le puedo preguntar, doctora, unas preguntas primero abiertas, genéricas, es, primero, su patrocinado, ¿dónde está en este momento? ¿Cuál es el delito que le están imputando? Vayamos primero por eso. ¿Qué delitos le imputan a su patrocinado? A él le están imputando el delito de lavado de activos y él se encuentra hoy recluido en el penal de Cochamarca. Cochamarca, ¿dónde está Cochamarca, doctora? En Cerro de Pasco. Wow, a más de está a 4.000 mucha metros altura cuadrados. él. Sí, altura. Cerro de Pasco a más de 4.600 metros de altura. Pero él siempre ha estado en ese penal, ¿o antes dónde estaba? Anteriormente estaba en Ancón Ya. 1. Ahí ¿Y también por qué está lo trasladaron? Tuvo un ¿Habrá hecho problema algo, allí. doctora? ¿Ha tenido No, algún problema? mayormente por mi práctica en el litigio, prácticamente cuando quieren lanchar a una persona a cambiar del penal por una cuestión, como tú dices, el nombre montañoso, la etiqueta que le dan, ¿no?, al personaje de el señor Pedro Pérez Miranda, porque ese es su nombre, llamado Peter Ferrari, y por el caso, pues, que ahora se le denomina, muchos años ya estamos con los temas emblemáticos, ¿no? Y lo mandaron allá a Cerro de Paz. Entonces, él está procesado por el tema de lavado de activos, por el tipo penal de lavado de activos. Él en estos momentos se encuentra en Cochamarca, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, está muy alejado. 4.000. Bueno, 4.000 metros, imagínense. 4.600. 4.600 metros sobre el nivel del mar. Ahora, él está detenido. ¿Cuánto tiempo lleva detenido él, doctora? ¿Cuánto tiempo lleva él detenido? Él está detenido desde el 2016, más de 4 años, más o menos. Como 4 años, 3 años, 4 años, claro. De ese tema nos vamos a ocupar, y yo quiero que todas las personas que nos están viendo entendamos el caso y entendamos el proceso para todos formarnos una idea jurídica, porque hoy somos abogados, hoy no somos periodistas, hoy somos estudiantes de derecho, hoy somos fiscales, hoy somos jueces los que nos están viendo. Entonces nosotros acá estamos haciendo un análisis jurídico de la cosa. Entonces, él está procesado por lavado de activos. De repente entiendo también por crimen organizado, de repente otros delitos, habría que ver la investigación. Él está detenido más o menos, usted me dice, ya más de 3 años. Yo le quiero hacer una pregunta puntual, porque yo también me he podido informar y he podido leer algunas cosas para también estar conversando con usted. Primero, yo sé que él, el día 20 de septiembre del año pasado, el 20 de septiembre del año pasado, la sala penal determina su excarcelación. O sea, dice que él debe salir. Explíquenos qué pasó el día 20 de septiembre del año 2019, por favor. Bueno, el día 20 de septiembre del 2019, la sala revoca la resolución venida en grado, en la cual querían ampliar la investigación del caso del señor Peter Ferrari. Entonces fue revocada y declarado infundado, y ordena la libertad procesal amparada en el artículo 273 del Código Procesal Penal, porque ya se había agotado todos los plazos de investigación. Sabemos que en el país existe una prisión preventiva, una la prolongación, y cuando agotas todos esos plazos, te amparas en el artículo 273, y el juez de oficio o a pedido de la parte lo que tiene que hacer es decretar la libertad procesal. Y bajo esos parámetros es que la sala le ordena su inmediata libertad del señor Pedro Pérez Miranda. Y con ciertas restricciones que se están amparando también en la misma resolución. Una de ellas es, pues, no ausentarse de la localidad y firmar y todo lo demás, ¿no? O sea, en praxis, él está excarcelado. Quiere decir que no cuenta con prisión preventiva. Que no tiene que ser como un reo más de muchos que están en nuestro país.
A ver, doctora, vamos a poner las cosas en contexto. Usted me dice que desde el día 20 de septiembre de 2019, la sala ordena su excarcelación, que él salga por el 273 de la norma. Exacto. El 273, yo lo tengo acá, me he tomado la molestia también de tenerlo, y yo quisiera leerlo, no por desconocimiento suyo, sino para que todas las personas que nos están viendo entiendan y escuchen, y vayamos analizando el tema. El 273 dice: al vencimiento del plazo, se refiere al plazo de la prisión preventiva, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, él no tiene sentencia, ¿correcto? No. No tiene sentencia, es así, no tiene ¿no? sentencia. Perfecto. No. El juez de oficio, inclusive de oficio, o a solicitud de las partes, decreta la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. Es ahí donde quiero llegar con este término. O sea, la norma sí dice que debe salir, pero también la norma señala y dice que debe, acá lo dice textualmente, que debe dictarse sin prejuicio, ¿no? De dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. Y es acá donde yo le quiero preguntar por la resolución número 3 del 25 de septiembre del 2019 que le dictan impedimento de salida del país y grillete electrónico. Es decir, y acá la dejo, doctora, para que usted se explaye. Es decir, a Pedro Pérez Miranda, correcto, más conocido como Peter Ferrari, el día 20 de septiembre del año 2019, la sala penal dice que salga libre, excarcelación. A los 5 días, 25 de septiembre, el juez penal dice: a él le imponemos impedimento de salir del país y grillete electrónico. Primero ahí, antes de entrar al análisis del impedimento de salida del país y del grillete electrónico, ¿qué pasó en ese interín del 20 de septiembre al 25 de septiembre? Donde, si bien es cierto, ordenaron su excarcelación, pero también vemos que se dictó una resolución donde dan impedimento de salida del país y grillete electrónico. ¿Qué tiene que decirnos, doctora? A ver, Ronald, te explico. La resolución salió el 20 de septiembre, fue notificada y el día 25... Doctora, discúlpeme que la corte, hay unas personas que nos están comentando, quisiera igual saludarles. Tenemos a Carlos, dice libre y punto, ¿no? A Paola, que dice en el año 2017, nos preguntaban sobre su detención, saludarla a todas las personas que nos están visualizando. Continúe, doctora. Ya, te decía, ordena la excarcelación el 20 de septiembre. El día 25 llega el oficio de la sala donde ordena su excarcelación. El día 26 llega un oficio limpe diciendo que se ponía en custodia el señor Pedro David Pérez Miranda, ordenado por el juzgado de Carhuancho, ya que había este pedido, ya que había esta audiencia del día 25 de los grilletes, de la imposición, del impedimento de salida y de la vigilancia electrónica, la cual declara fundado por el periodo de 12 meses de impedimento de salida del país y 12 meses de la imposición de grilletes electrónicos. Ahí es donde yo voy. Por una parte, existe una resolución donde ordena su excarcelación, donde textualmente dice, y permíteme leerla, Ronald, porque es importante para el mundo jurídico. Vamos, léala, permíteme doctora, leerla. Para conversar y debatir, y que el público, si tiene preguntas, también que las haga. Vamos, doctora. Exacto, así como revoca esta resolución y ordena su excarcelación, dispone la libertad del investigado Pedro David Pérez Miranda, siempre que no exista algún mandato de prisión preventiva o detención en su contra dictado por actividad competente o que venga cumpliendo con condena de pena privativa efectiva, oficiando a quien corresponda para tales efectos. No existe otro mandato de prisión preventiva, no existe una condena, por tanto, no tendría por qué él permanecer en el penal. Así el señor juez, Richard Concepción Carhuancho, posteriormente haya emitido o haya realizado esa resolución, mejor dicho, esa diligencia de vigilancia electrónica, amparada ilegalmente también. Ojo, Ronald, y te invito a que leas la resolución, ¿ya? En el numeral 3.10 dice, artículo 288, esas son las medidas que tú casualmente me decías que podrían pararse en otras medidas restrictivas. Las otras medidas restrictivas son las que prescribe el 288 del Código Procesal Penal, pero del 2 al 4, no las 5, que es la imposición de vigilancia electrónica. ¿Y por qué? Por una sencilla razón.
Porque la vigilancia electrónica, así como el arresto domiciliario, es una medida sustitutoria a la prisión preventiva. Y él no tiene prisión preventiva. Ahí la corto, doctora. La corto para hacer el análisis. A ver. Entonces, usted nos dice que el día 20 de septiembre de 2019 ordenan su inmediata excarcelación. Y usted nos ha dicho hace un rato que él sigue en el penal. Sigue en el penal. Porque nos ha dicho que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, exacto. Ahora, él físicamente hoy está en un penal. Él sí. Hoy está en un penal, ¿verdad? Está en un penal, ahora, está en un penal, por supuesto. Pero el 25 de septiembre dicen impedimento de salir del país y grillete electrónico, exacto. ¿Correcto? Sí. Ya. Yo quiero que usted, yo dejo ahí el razonamiento para que también nos entiendan todos. Si el artículo 273 dice efectivamente que procede la inmediata libertad, pero también dice textualmente donde sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias jurídicas. No podría interpretarse, le pregunto, que este 273, al decir que tienen sin perjuicio de dictarse concurrentemente medidas necesarias para asegurar su presencia, no podrían ser estas medidas mandato de comparecencia con restricciones, dentro de las que está grillete electrónico como medida también de comparecencia con restricciones, o impedimento de salir del país. Sí, no, ¿por qué? Explíqueme usted. Bueno, el impedimento de salir del país podría haberlo dado para asegurar el proceso, hay mucho peligro de fuga, por la pena es muy alta, mayor a 3 años, todo lo que él quiera. Las restricciones supletorias o que queda, pero la misma resolución dice, ¿no? La misma resolución dice, el juez puede hacerlo, ¿no? Puede hacer, el juez puede exhaustivo realizar, sin perjuicio a ello, otras imposiciones a las restricciones ya dadas. ¿Cuáles son esas? Las que están en el 288. 288, las restricciones. El numeral número 2, el numeral número 3 y el numeral número 4, más no el numeral número 5. ¿Y cuál es el numeral número 5? La vigilancia electrónica personal. ¿Ya? ¿Por qué? Te vuelvo a repetir. Porque la vigilancia electrónica personal... Ahí la corto para que usted me conteste esta pregunta, que justo es lo que usted quiere decir. ¿Por qué usted sostiene que después de haberse ordenado la excarcelación de una persona, llámese como se llame, ¿por qué después de haberse ordenado la excarcelación de una persona no se le puede imponer como siguiente medida coercitiva grillete electrónico? Le pongo un ejemplo y a usted la dejo. Hoy que estamos viviendo este tema de COVID, muchas personas están venciéndose su plazo de prisión preventiva, pero la justicia puede considerar que hay peligro procesal, peligro de fuga, peligro de obstaculización. ¿Por qué no podría a esas personas hoy decir, bueno, te toca salir, pero te impongo grillete electrónico? ¿Por qué no? ¿Por qué en su caso tampoco procedería? Continúe, doctora. En primer término, la vigilancia electrónica se aplica sustitutoriamente, como te digo, a la prisión preventiva. Él ya no tenía prisión preventiva, ya se habían agotado todos los plazos, prisión preventiva más prolongación. Aplicar la vigilancia electrónica sería atentar contra un plazo más de prolongación, lo cual en este caso ya no se daba. Ese es por un punto. El otro punto, el decreto legislativo 1322 explica en qué caso se puede aplicar y se trata de delitos leves. Delitos leves en la cual no se configura el delito en el cual se le está investigando a señor Pedro Pérez Miranda. O sea, por eso mismo, ¿por qué no se debería haber aplicado? Es por esas razones prácticas, porque él ya no tenía prisión preventiva. Casualmente, y te digo por qué, porque la Sala ya lo ha reafirmado. Lamentablemente, tú sabes que en el mundo jurídico a veces hay errores que se cometen, ¿no? Y a veces adquirimos esos anteriores errores para seguir en el tema del litigio, ¿no? En su oportunidad, el tema de la vigilancia electrónica no fue apelada, pero eso tampoco significa que él no podía salir, porque existía una excarcelación. Segundo punto, existían 2 coprocesados del señor Pedro Pérez Miranda que se les había impuesto de la misma manera que él, pero a diferencia que le dieron arresto domiciliario y imposición de vigilancia electrónica. La sala, en febrero de este año, Ronald, la misma sala, el mismo expediente, el mismo caso, todos los mismos imputados, dijo que no, por lo mismo que yo te estoy diciendo. Simple. Sería arbitrario y ilegal poder considerar y interpretar una norma
amparada en la imposición de vigilancia electrónica y de una medida de arresto domiciliario, porque la medida de arresto domiciliario y la vigilancia electrónica son medidas sustitutivas a la prisión preventiva y Peter Ferrari no podía ya tener prisión preventiva. Las medidas de restricción las impuso la sala y dentro de ellas era el plan de vigilancia que iba a estar a cargo del Ministerio Público en coordinación con la Fiscalía y le dieron 48 horas para que armen el plan de vigilancia, lo cual nunca lo hicieron. O sea, la respuesta es por eso. Ya, me voy a centrar en este análisis para conversar con usted en esta parte. Lo que usted nos dice es que después de la prisión preventiva no puede venir una vigilancia electrónica porque la vigilancia electrónica, esto lo estoy añadiendo yo, no lo dijo de repente usted o yo lo interpreto así, también incide en la libertad de la persona. Entonces, no puede haber una medida cautelar de vigilancia electrónica porque tendría o se asemejaría a la posible naturaleza jurídica de la prisión preventiva porque incide en su libertad. No puede haber una libertad de desplazamiento, como la detención domiciliaria, si usted me permite ahí la analogía. No puede haber después de la prisión preventiva detención domiciliaria. No, se tendría que sustituir por la detención domiciliaria y la prisión preventiva. Pero acá él ya excedió los plazos de detención preventiva. Entonces usted dice, ya no viene grillete electrónico porque esta medida es solamente alternativa a la prisión preventiva. Es decir, cuando no se puede imponer prisión preventiva o no calce con los presupuestos, puede haber grillete electrónico, ¿no? Más o menos ese es su razonamiento, en eso va, ¿no? Y en esa línea yo le pregunto lo siguiente. Hay una persona, Pedro, que nos pregunta, ¿qué acción realizó la defensa del imputado? Y a usted nos va a comentar eso, yo lo dejo un poquito más adelante, por favor, lo dejo ahí. Y Pedro nos dice, la vigilancia electrónica no es igual a la prisión. Responde usted a esa pregunta. ¿No es igual? ¿Es de la misma naturaleza? ¿Se equipara? ¿Por qué usted sostiene que después... y usted también ha dicho que en otro coimputado de él mismo, que le impusieron impedimento de salir del país, grillete electrónico, la sala ha dicho que no puede concurrir. Explique mejor esa parte y contéstele a nuestra persona que nos está viendo, Pedro, que dice que no es lo mismo. Definitivamente, la prisión preventiva es la prisión preventiva. ¿Qué medidas se pueden alternativamente o restrictivamente sustituir? El arresto domiciliario, la vigilancia electrónica, ¿verdad? Eso se puede hacer. En el caso de Peter Ferrari no puede ser porque, vuelvo a repetir, los plazos de la prisión preventiva, la prolongación de la prisión preventiva ya se habían agotado. No cabía la posibilidad de que allí se podría aplicar una vigilancia electrónica. Ya lo dijo la sala. Ya lo interpretó, ya lo solucionó la sala en los casos similares de Peter Ferrari. No podríamos adicionar una prolongación a la vigilancia electrónica de estos señores, igual que es lo de Peter. O sea, la simple pregunta, la respuesta de esto es que los plazos de Peter Ferrari se habían agotado todos. Y cuando los plazos de la investigación y de la prisión preventiva se agotan, ¿qué es lo que cabe ahí? Una libertad procesal. Ya. O sea, usted sostiene de que a él no le deberían imponer grillete electrónico, pero sí le podrían imponer restricciones, sí le podrían imponer restricciones previstas en el 288, inciso 2, 3 y 4. Eso sí lo que usted sostiene. Entonces yo le pregunto, ¿por qué sí otras restricciones del 288, que son mandato de comparecencia con restricciones, y por qué no la otra restricción? ¿Usted está buscando lo que más le favorece? No, porque la sala misma lo ha dicho. La sala misma lo ha dicho. El juez, ¿no? La sala misma le dijo. O sea, sin perjuicio de informar documentariamente al juez y sobre todo a realizar el control exhaustivo del mismo sin perjuicio de imponer incluso restricciones contenidas en numerales 2, 3 y 4. ¿Y por qué no el 5? ¿No? Porque el 5 es lo que nos importa acá, la vigilancia electrónica. ¿Por qué más, pues, Ronald? Porque él ya se había agotado los plazos. Te vuelvo a repetir, ya se había agotado los plazos. Ya no se podía imponer la vigilancia electrónica. O sea, y regreso un poco, o sea que en 36 meses de investigación o algo más, no sé, 4 años de repente, o sea, Peter Ferrari no tiene acusación. No tiene acusación, es más, posteriormente a eso... ¿Usted considera que eso es una falta de diligencia de la fiscalía o porque no hay nada, no hay pruebas para acusarlo? Mayormente ¿O elemento de convicción técnicamente?
mayormente la fiscalía siempre, por la misma, las prerrogativas del código, pueden ampliar la investigación y muchas veces hacen investigaciones largas para dilatar el tiempo, para tratar de buscar algo de lo que todavía no tiene. Y hay muchas oportunidades también porque les falta tiempo, ¿no? Les falta logística, porque les falta tomar cierta diligencia que de repente su oportunidad no pudieron venir. Y muchas veces piden la ampliación de la investigación, y lo que pasó en el señor Pedro Pérez Miranda. Posteriormente a eso han querido ampliar la investigación preparatoria. En todo el país ocurre esto. En todo el país hay un exceso, a veces, de aplicación de prisiones preventivas, de investigaciones de plazo que nos llevan a esto, a las excarcelaciones por libertad procesal. Porque la figura es la libertad procesal, el 273 del Código Procesal Penal. Acá la figura no es otra. No estamos ante... Es lo mismo que... No lo mismo en el sentido que ya se agotaron los plazos, pero es lo mismo, por ejemplo, de Keiko Fujimori. ¿Qué pasó ahí? Lo apeló y ¿qué pasó? Le dieron la comparecencia, ¿verdad? Bajo ciertas reglas de conducta. Prisión preventiva. Así es. Listo. Nada más. Doctora, hay una pregunta que me la lanzan por acá por interno. Me dicen que, bueno, me hacen una especie de acotación y yo también se lo dejo. Me dicen de que después de la prisión preventiva ya no le pueden imponer impedimento de salir del país, porque impedimento de salir del país lo que significa es, en el impedimento de salir del país lo que significa es mantener a una persona restringida en su libertad. Es casi lo mismo que con el grillete electrónico. ¿Usted comparte su opinión de que tampoco la imposición de impedimento de salida del país sería lo proporcional? Porque si ya tuvo prisión preventiva, grillete electrónico, más impedimento de salida del país, todas inciden en la libertad, es una prolongación de su restricción en la libertad. ¿Usted coincide con ese razonamiento? En realidad es un abuso de cosas que, de terminologías jurídicas que solamente el doctor Richard Concepción Carhuancho las crea. Bueno, pero al margen de eso, si le impusieron el impedimento de salida, normal que le ponga, pues, porque el señor Pedro Pérez Miranda no iba a salir del país. Y él se iba a someter a la justicia. ¿Qué garantía tiene usted? ¿Qué garantía tiene usted o que le ha dicho su patrocinado de que el señor no se fugue, de que el señor no se escape, porque el señor aparentemente tiene contactos con el extranjero? ¿Cuál es la garantía de que la garantía era que casualmente la sala, Ronald, en el numeral punto 10 puso de que para que se garantice casualmente que él no se huya, ¿no? ¿Qué cosa tenía que hacer? Un plan de vigilancia coordinado, el Ministerio Público con la Policía Nacional del Perú. En el plazo de 48 horas, 20 de septiembre, ¿lo hicieron? Yo pregunto y yo me respondo, jamás lo hicieron. Pusieron una y otra traba administrativa a fin de no cumplir con ese famoso plan de vigilancia que no existía en ningún estatuto de la Policía Nacional y que en ningún momento el juez quiso ordenar que se haga. E insistimos tanto que al final tampoco se hizo y por el cual sigue ahí él. O sea, la misma sala ha impuesto esa restricción. O sea, un policía va a estar en su casa vigilándolo. O sea, que no era que él no iba a estar cuidado, o sea, iba a estar cuidado. Tiene que salir, pero usted nos comenta que hay un plan de vigilancia. Exacto. Y que él iba a estar cuidado, o sea, no hay riesgo, por lo que usted nos comenta, de que él la sala lo impuso. Pero, doctora, podemos acá hablar de que la policía muchas veces no cumple su función, no cumple su labor, hasta podrían ser sobornados y podría escaparse. ¿Qué opina usted de ese cuestionamiento? No, por supuesto que sí, hay muchos casos en los cuales se ha hecho, pero Ronald, primero hablemos de la libertad, primero hablemos de un derecho constitucional a la libertad, el cual no se ha ejecutado, Ronald. Si yo me salteo al otro panorama que podría darse, eso no es materia de análisis para Richard Concepción Carhuancho. Él no puede analizar una prisión preventiva, un riesgo de fuga o esas circunstancias. La sala ya lo analizó. Dijo que pueden haber muchos elementos de convicción y por exceso él salió. Pero sin embargo, había otras medidas restrictivas que tenía que él hacer cumplir, Ronald, y no las hizo. Ahora, le pregunto ahora, hay una resolución que usted nos ha dicho que no se ha impugnado, pero bueno, ya está al margen del cuestionamiento. Al margen del cuestionamiento, el 20 de septiembre le dicen excarcelación, pero el 25 le dicen impedimento de salir del país y le dicen grillete electrónico. Y esa resolución de impedimento de salir del país y grillete electrónico no ha sido impugnada, o sea, ha sido aceptada al margen del cuestionamiento que usted está haciendo
y que las personas que nos están viendo lo pueden tener como tema muy interesante de investigación, ¿no? Muy interesante de investigación, de tesis o de cualquier otro tipo de cosas que quisieran hurgar. Pero yo le pregunto ahora, desde el 25 de septiembre hasta ahora han pasado 7 meses, más o menos. La pregunta es, y usted me ha dicho hace un rato que él sigue en el penal a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora no se ejecuta este impedimento de salir del país o este grillete electrónico? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Casualmente es por eso que se interpuso varias habeas corpus. En este caso hay una habeas corpus que es de naturaleza traslativa por la demora que existe en la ejecución de esta excarcelación. Y lo otro es de que después de la aplicación de la vigilancia electrónica se hizo diversos actos administrativos, como por ejemplo, ¿no? Uno de ellas era que se realice en el domicilio adecuado conforme a lo que establece la norma, ¿no? Se vio y primero no tenía señal ese domicilio, que era en la Molina. En el segundo domicilio, si bien es cierto, había señal y cumplía con todo, pero no podía ser ahí porque su coprocesada vivía en ese domicilio. En el tercer domicilio, que era un extraño, estaba todo bien, había todo lo que es seguridad, pero cuando el día de la audiencia se presenta la PNP con un informe diciendo de que había un riesgo, que no era seguro. O sea, es única y exclusivamente responsabilidad del juez y de los entes administrativos que esta medida hasta el momento no se ejecute. Y una cosa, Ronald, él sigue en el penal con la figura de custodia. No existe custodia en nuestro ordenamiento penal. ¿Qué custodia? ¿O eres reo o no eres reo? O sea, tenemos un habeas corpus hoy en trámite, donde usted está pidiendo que se escarcele a Peter Ferrari, para que las personas nos entiendan, está pidiendo la escarcelación. ¿En qué estado está ese proceso de habeas corpus que usted nos ha comentado? ¿Cuál es el estado actual? Ya fue vista por la sala porque fue rechazada liminarmente por la primera instancia. Y la segunda sala ya hemos tenido audiencia, ¿no? El día martes. Estoy en espera de esa resolución, que espero pues de que actúen de acuerdo a la ley. Tú sabes que hoy día nos encontramos con una epidemia grande a nivel mundial, que es la pandemia, ¿no? Y su edad y todas las circunstancias que engloban que existe un riesgo de que él pueda ocurrirle algo allá. Ahora, entonces, usted me dice que en primera instancia ese habeas corpus fue declarado improcedente de manera liminar para que las personas que nos están viendo, que algunos que no saben nos puedan entender, los que ya saben no hay ningún problema, o sea, ni bien fue presentado, el juez dijo improcedente. Esa resolución de improcedencia usted apeló, ya la sala la ha visto, ha habido vista la causa, usted ha informado el día martes y estamos a la respuesta de la sala. Me preguntan acá, ¿y por qué por este tema de la pandemia no piden una sustitución de la medida, una variación? ¿Han pensado algo de eso ahora o no, todavía no lo tienen en mente porque están esperando esta resolución? Porque claro, porque si la sala resuelve y declara fundado su habeas corpus, ya no va al Tribunal Constitucional. Y además ordenaría la inmediata excarcelación. ¿Cuál es el paso? No quiero que me revele su estrategia, porque cada abogado todavía a veces quiere guardar alguna estrategia, pero ¿qué más o menos han pensado por el momento? Bueno, te cuento que ha habido muchas acciones de sus abogados también. En una de ellas es a raíz de que sale revocando tanto la vigilancia electrónica como el arresto domiciliario de estas dos personas en el caso por la sala, y la que dejó pauta al señor juez decirle que no va, entonces se presentó un cese a la vigilancia electrónica, ¿no? Ya. Un cese. Eso está en segunda instancia, pero a raíz de lo que pasó de la pandemia, no comenzaron a trabajar los juzgados. Y lo que estamos viendo ahora es tratar de ver de que señalen fecha para eso, dado que es importante que se resuelva eso. Y por otro lado, como tú dices, Ronald, el tema del habeas corpus era muy importante en esta época. Y en el planteamiento del habeas corpus que yo he hecho, he también planteado el tema de la pandemia. También he planteado el tema de la pandemia. Me he referido al caso, inclusive uno de los jueces me dijo, pero usted ha dicho traslativo y el otro tema está incluyéndolo y no lo puede hacer. No, no es que yo no lo pueda hacer. En los casos del señor Villanueva, la defensa no planteó el caso del COVID, pero sin embargo la sala de oficio lo sustituyó, porque no puede ser ciego ante a un hecho notorio y notable.
que ese caso del COVID que está pasando en todas las cárceles del país y que pone en riesgo su integridad, mucho más a una persona que no tiene cárcel, que no tiene prisión preventiva. En los casos de prisión preventiva están sustituyendo por arresto domiciliario. Pero en el caso del señor Pedro Pérez Miranda, ¿qué pasa? Si él ni siquiera cuenta con eso, si el señor se encuentra en el tópico, si el señor tiene más de 60 años. ¿Cuántos años tiene él? Un aproximado, creo, de 60 y... Más de 60. 64. Bueno, está dentro de la población de riesgo de que si se enferma de vulnerabilidad, por supuesto. Claro, totalmente, ¿no? Riesgo hasta de muerte. Doctora, acá me hacen una pregunta, se la digo con mucho respeto, espero que no se moleste ni se ofenda. Me dicen, la doctora es muy buena defensora, parece abogada del diablo. O sea, haciendo alusión a esta película tan famosa que a veces hemos visto los estudiantes de derecho. Que todos los abogados tenemos que ver. Ahora, en su afán de abogado del diablo, usted está que defiende con uñas y dientes a Peter Ferrari. Yo le pregunto algo. 7 meses que él ni está cumpliendo impedimento de salir del país, ni está cumpliendo grillete electrónico, está en el penal. A él le han dictado 12 meses de impedimento de salir del país y 12 meses de grillete electrónico. Los 12 meses vencen en septiembre, o sea, estamos a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos a 5 meses. Yo le pregunto algo, hipoteticemos que a él en estos meses sale con grillete electrónico o sale con impedimento de salir del país. Le pregunto ahí, yo sé de alguna forma a ver cuál puede ser su razonamiento. Cuando llega septiembre, ¿ustedes van a decir ya pasaron los 12 meses? ¿O a partir desde el momento que le pongan el grillete electrónico y desde que cumple el impedimento de salir del país, a partir de ahí recién corren los 12 meses? ¿Cuál es su opinión? Es igual que la prisión preventiva, corre de ahí. Pero el tema, como te vuelvo a repetir, dentro del cese está también ese fundamento. Porque existen otros elementos, pues. ¿Cuáles son los otros elementos? El fallo o las resoluciones que revocaron el extremo de la aplicación de vigilancia electrónica a sus 2 coprocesados. ¿Por qué? Porque no puede ser aplicación a una persona que ha vencido todos los plazos de la ley que estipula nuestro Código Procesal Penal. Entonces, dentro de ella, nosotros hemos pedido el cese. Y eso es lo que se tiene que ver en su oportunidad y que esperamos que prontamente la sala pueda de una vez poner fecha a esa situación del señor Pedro Pérez Miranda. Sí, doctora. Bueno, a ver, casi ya como preguntas finales, porque ya a todos nos está quedando claro el panorama, solamente hago la siguiente reseña. El 25 de septiembre del año pasado, la sala ordena su excarcelación. El 25 de septiembre, a los 5 días, el juez dice impedimento de salida del país y excarcelación. Impedimento de salida del país, perdón, y grillete electrónico. Y desde el 25 de septiembre del año pasado, ya han pasado 7 meses, no se cumplen ni el grillete electrónico, ni el impedimento de salir del país, y él está hoy recluido en un penal a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en trámite tenemos un habeas corpus para que se cumpla la excarcelación, y en trámite también hay un cese de grillete electrónico, ¿correcto? Ese sería el resumen, el estado actual de la condición de Peter Ferrari. ¿Qué viene en estos días, doctor? Estamos en pandemia, no se está trabajando de manera regular, hay un pequeño trabajo remoto. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Lo que viene a partir de ahora es que justamente estamos esperando que resuelvan el tema de habeas corpus y de las acciones a tomar a partir del lunes que resuelvan, inmediatamente se pueda, ¿no?, ver de una vez el cese de la vigilancia electrónica, porque acá lo que importa es el primer preso en el país. Tú te podrás dar cuenta, y es bonito, y es que sea la comunidad jurídica la que analice con muchos puntos de vista, de que cómo puede ser posible que una persona escarcelada no pueda salir porque después el juez le dio vigilancia electrónica y un impedimento de salida. Eso no le restringe a que él esté en libertad. No le restringe. No puede ser. Entonces, esas son las acciones que esperamos que la sala tome en consideración, que la situación del señor Pedro Pérez Miranda, la situación del mandato que el señor juez no hizo de manera oportuna, que hasta el momento está actuando de manera arbitraria, ilegal, porque no está en el Código Procesal Penal que una persona esté en una cárcel, porque él está en una cárcel, así sea en el tópico, y mucho más en riesgo en un tópico. ¿Quiénes entran al tópico? Las personas que entran al tópico son las personas que están enfermas, las personas que están internadas. O sea, su riesgo de contagio es terrible por su edad,
por las cuestiones que él pueda tener. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos que tomen en consideración y que vean que es el único caso en el Perú, al margen de que él sea, pues, tildado, etiquetado como Peter Ferrari, ¿no? Como un tema ya, como se ve, ¿no? Pues, en la televisión, pero no es lo que objetivamente vemos nosotros los abogados, ¿no? Que es el derecho a la defensa. Sí, doctora, bueno, hemos entendido el caso, nos ha servido para también aprender otras figuras como el impedimento de salir del país, el grillete electrónico, entender también la situación jurídica que él está viviendo, entender también la posibilidad de interponer un habeas corpus, que eso nos puede servir a todos los que están viendo, también una alternativa ante la no ejecución de un impedimento de salir del país o de un grillete electrónico. Yo le pediría, doctora, en estos minutos finales su reflexión final sobre el caso, y usted se pueda dirigir a todas las personas que nos están viendo y a la comunidad jurídica en general, porque siempre es bueno entrar a debatir o a discutir estos temas de interés nacional y de interés jurídico también para nosotros. Le dejo el tiempo necesario, doctora. Bueno, el primer parámetro para la comunidad jurídica hoy en la que vivimos, que es la que se asemeja, que es el caso del riesgo ahorita que sufren muchas personas en las cárceles del país, con esta pandemia que en sí todos somos vulnerables, pero las personas que están enfermas, que son mayores de 5 años, que están en penales de todo el país, son las que más vulnerables son y que nuestra justicia peruana debe actuar de oficio. La segunda reflexión es que la comunidad jurídica debemos hacer ver más extensa, porque nuestros jueces, lamentablemente, del país, hoy nos vemos reflejados en un hacinamiento total de las cárceles, en las cuales, casualmente, por estas prisiones abusivas que se han dado de manera desmedida, sin evaluar bien, es que existe mucho hacinamiento y hoy se están sustituyendo por arrestos domiciliarios. Yo lo único que pido, en este caso, hay otros casos que seguramente veré de las sustituciones por arresto domiciliario, pero en este caso yo no estoy pidiendo una sustitución de nada porque él ya está libre con una resolución, pero no se ejecuta porque se le impuso otras medidas que no eran impedimento al que el señor Pedro Pérez Miranda salga afuera. Y lo otro es que, y queda afianzado por la sala penal, casualmente lo mismo que yo digo, porque los señores que también tenían plan de vigilancia están afuera. Y la sala les dijo que en el plazo de inmediato salgan en libertad. La sala no dijo, mientras no cumplan el plan de vigilancia, él no puede salir. La única manera de que no podría salir es si tenía otra prisión preventiva o si tenía otra condena. Por tanto, los dejo en análisis de muchos estudiantes ahora de Derecho, de muchos colegas que conocen. Yo sé, el doctor Benji Espinosa también fue abogado de Peter Ferrari. El doctor, le he escuchado al doctor también Jefferson Moreno, muy buen, también es de ANCA, es el doctor, conoce muy bien de la norma jurídica, el mismo doctor Nakazaki. Si van a decirte que se puede sustituir a la prisión preventiva con una vigilancia electrónica, si él ya agotó todos los plazos de ley. Si no, si no la sala no hubiese aplicado el 273, ¿no? También le hubiese aplicado una vigilancia electrónica. Si él tenía que asegurar, la sala no se iba a arriesgar. Así es, interesante su apreciación, doctora, y a los doctores que usted ha mencionado los vamos a comprometer para una próxima entrega tocar este tema como tema jurídico y también tocar, si es que es el caso de manera particular, el caso de su patrocinado. Ha sido la doctora Jessica Arteaga Narváez quien le hemos permitido acá expresarse, hemos hecho cuestionamientos porque eso es lo que amerita para enriquecer el debate jurídico. Hemos tratado también de canalizar todas las preguntas y agradecerles a todas las personas que nos han visto y por haber compartido. Y a usted, doctora, por habernos brindado un poco de su tiempo. Palabras finales, muy buenas noches también para usted. ¿Algo que decir? Muchas gracias, Ronald. Un gusto haber compartido con temas, cosas jurídicas. Seguramente más adelante habrán otros temas que debatir. Y yo encantada de estar acá cuantas veces tú lo solicites y a los estudiantes, a mis colegas, sigamos, ¿no? Aportando más de esta valiosa instituto que es el mundo jurídico. Muchas Excelente, gracias. La comprometemos en otra oportunidad cuando tenga noticias usted del caso, nos comunica y nos estaremos enlazando. Muchísimas gracias, buenas noches. De igual manera. Hasta luego.